Me la mató y después que me la mató me la enterró. Después que me la mató me la enterró. Yunieisi Jadelí Merlo Espinosa para el momento de los hechos tenía 29 años de edad. Nació en San Juan del Río Coco, departamento de Madrid, en Nicaragua. Allí creció entre calles de polvo, fiestas patronales y la vida simple de los pueblos donde todos se conocen. Sus padres Maximiliano Merlo y Vilma Espinosa la criaron a ella y a sus hermanos con mucho esfuerzo. Quienes la conocían decían que era sonriente, activa, carismática y muy apegada a su familia. Al llegar a la juventud, Yunieisi le dijo a sus padres que se iría a Costa Rica en busca de mejores oportunidades para poderles ayudar económicamente. Seguramente Yunieisi llegó con una maleta pequeña y expectativas gigantes. A su llegada comenzó a trabajar sin dejar de lado la promesa que le había hecho a sus padres. Fue así como terminó trabajando en una panadería de Santa Ana en San José. Ese negocio pertenecía a Gustavo Ramírez Calvo, un hombre mucho mayor que ella, costarricense, y con una diferencia de edad de casi 30 años. Allí comenzó todo, entre jornadas laborales, conversaciones diarias y cercanía constante. La relación entre ambos dejó de ser únicamente laboral. Después de conocerse un tiempo, iniciaron una relación de noviazgo, hasta que en el año 2020 tomaron la decisión de contraer matrimonio. Yunieisi se mudó con Gustavo a una de sus propiedades ubicada en una zona bastante prestigiosa de Santa Ana, donde las viviendas están separadas por grandes terrenos. Para muchos parecía que había encontrado estabilidad, tenía techo, una pareja económicamente consolidada y una vida más estructurada. Sin embargo, detrás de esa imagen comenzaron a aparecer señales de desequilibrio. Él era mayor, tenía recursos, experiencia y control sobre su entorno. Ella dependía cada vez más de esa relación. A finales de 2021, ella quedó embarazada, y no de una, sino de 2 niñas mellizas. El nacimiento de las niñas transformó completamente su vida. Desde entonces, según versiones familiares divulgadas en medios, Gustavo ya no quiso que siguiera trabajando en la panadería. Le dijo que lo mejor era quedarse en casa cuidando a las niñas. Así la joven que había emigrado para salir adelante quedó reducida al espacio doméstico, lejos de la independencia económica que había ido construyendo. No obstante, en un inicio a ella le pareció buena idea, porque ¿qué madre no quiere estar presente en cada paso de sus hijas, verlas crecer, acompañarlas? Yunieisi estaba feliz, de verdad que lo estaba. Sentía que había tomado la decisión correcta de quedarse en casa. Quienes conocieron el caso señalan que la relación se fue deteriorando poco a poco, hasta que en el año 2024 algo empezó a cambiar. Gustavo ya no era el mismo, salía más de lo normal, pasaba mucho tiempo fuera de casa y cuando estaba siempre tenía el teléfono en la mano, lo protegía demasiado, se le notaba nervioso. Yunieisi empezó a sentir esa intuición, esa que no falla, hasta que confirmó que su esposo le estaba siendo infiel. A partir de ese momento comenzaron los reclamos por parte de ella. Mientras él le pedía que lo perdonara, le decía que no volvería a pasar y ella lo perdonó la primera vez, pero no fue la última porque en el 2025 volvió a descubrirle otra infidelidad y ahí ya no pudo más. Todo explotó, no hubo perdón ni reconciliación. La pareja terminó sentimentalmente, pero siguieron viviendo bajo el mismo techo en Salitral de Santa Ana. Según versiones divulgadas, dormían en habitaciones separadas, no eran pareja, pero compartían casa, posiblemente para que las niñas no sintieran la separación o tal vez por dinero o imposibilidad de mudarse. Afuera parecían una familia funcional, pero adentro la historia era otra. Mientras todo eso ocurría, Yunieisi mostraba otra cara en redes sociales. En TikTok, por ejemplo, aparecía sonriente, haciendo transmisiones en vivo, bailando, compartiendo momentos cotidianos. Tenía seguidores y se mostraba como una mujer alegre, activa y con energía. Pero como ocurre tantas veces, la pantalla enseñaba solo una parte de la realidad, hasta que por fin decidió hacer público lo que estaba viviendo y subió un mensaje que decía: este es Gustavo el panadero y ella empleada de la panadería y yo la pareja durante más de 4 años, hasta que este par terminó de destruir lo poco que quedaba de la relación. Se notaba que estaba llena de rabia, pero también de miedo. En las conversaciones que tenía con sus familiares, le llegó a asegurar que se quería regresar a Nicaragua,
pero antes de todo debía separarse de Gustavo, quien le decía que si se iba de su lado no podía llevarse a sus hijas. A inicios del año 2026, se fue a vivir a un apartamento sola con sus niñas. Días más tarde, a Gustavo le llegó la notificación que debía pagar la manutención de las menores, así como el alquiler donde estaban viviendo. Pese a ello, Gustavo, un hombre estable económicamente, no le quería ayudar. Eso pues, y recibía amenazas diarias, porque él quería que lo quisiera a la fuerza. Un mensaje en el que él le dijo que tenía que volverlo a querer por las buenas o por las malas. Al final, Juniasis tomó la decisión de regresarse a vivir con él, una decisión que le costaría la vida para siempre. En cierta ocasión le contó a su madre que Gustavo no la dejaba salir ni al supermercado y que la mantenía encerrada, pero aquellas palabras fueron quedando solo grabadas en la mente de su madre. La tarde del 30 de marzo de 2026, Juniasis llamó a su madre para pedirle recetas de Semana Santa. En medio de esta conversación, su madre le preguntó a dónde saldrían, a lo que ella le respondió que se quedarían en casa, porque no tenían planes de salir. Aquella conversación era como cualquier otra, nada anticipaba o mostraba sospechas de que la joven madre estuviera en peligro. Posiblemente hablaron de calor, de las niñas, de cosas comunes. Antes de finalizar la llamada, Juniasis pidió hablar con su padre con relación al viaje hacia Costa Rica que haría una de sus hermanas. Lo que Maximiliano y Vilma no sabían es que esa conversación sería la que quedaría grabada en sus memorias para siempre. El martes 31 de marzo, Marjorie, la hermana mayor de Juniasis, le envió un mensaje de voz como solía hacerlo para saludarla. Sin embargo, Juniasis no lo vio hasta más tarde. Cuando finalmente le respondió, Marjorie intentó llamarla para conversar un rato, pero esta vez su hermana en Costa Rica no contestó. Aquello resultó extraño, porque ella siempre estaba pendiente de sus llamadas y mensajes, especialmente si venían de su familia. De hecho, en medio del proceso que estaba atravesando, era habitual que se mantuviera en contacto constante con ellos, por eso esa mañana su silencio despertó sospechas. Durante esa mañana del martes 31, la llamaron una y otra vez. El teléfono sonaba, los mensajes seguían entrando, pero Juniasis no respondía. Con el paso de las horas, la preocupación de la familia comenzó a convertirse en una gran desesperación. Ante la falta de respuesta, decidieron comunicarse con Gustavo para preguntar por ella. Él les dijo que ella se había ido a la playa con unos amigos a grabar videos para TikTok. Sin embargo, a la familia esa explicación les resultó difícil de creer, porque ella no solía ausentarse así de la nada. Era una madre presente, responsable y casi nunca dejaba a sus hijas solas. En especial, la señora Vilma sentía que algo no encajaba, porque su hija siempre había sido transparente con ella y la tarde anterior le había comentado que no tenían planes para salir. A la vez recordó que Juniasis le había comentado que Gustavo le limitaba las salidas. Entonces, la idea de que ahora hubiera salido libremente con amigos a la playa no tenía sentido para ella. En la mente de la familia esa versión simplemente no encajaba. Durante ese martes la familia no dejó de insistir. Le llamaban una y otra vez intentando saber dónde estaba. Al no obtener respuestas, volvieron a comunicarse con Gustavo para preguntarle si su hija ya había regresado de la playa. Él respondió que probablemente se iba a quedar 2 o 3 días porque había demasiado tráfico, lo que tal vez le había imposibilitado regresar. Además les aseguró que no había llevado su teléfono celular porque era muy costoso y ella tenía miedo de que se lo robaran. Cuando le preguntaron por las niñas, Gustavo le dijo que estaban con él. Su versión seguía sin convencerlos, nada encajaba. Además, al revisar sus redes sociales notaron algo que aumentó aún más la preocupación. Las cuentas seguían activas, publicaciones, actividades e interacciones, lo que indicaba que alguien estaba usando sus redes. Entonces surgía la pregunta inevitable: si ella no había llevado su móvil, ¿quién estaba detrás de su actividad en línea? La inquietud crecía en la familia. Cada explicación que recibían parecía abrir más dudas que respuestas, y la sensación de que algo no estaba bien se hacía cada vez más fuerte. El miércoles 1 de abril, la familia volvió a comunicarse con Gustavo para preguntarle qué estaba ocurriendo con Juniasis.
Le piden de favor que diga qué es lo que pasa. Esta vez, Gustavo cambió la versión. Les dijo que él mismo la había llevado en su vehículo y que la había dejado frente a un supermercado en Santa Ana, asegurando que la vio caminar hacia un punto específico y que esa fue la última vez que la vio. Para la familia, cada versión aumentaba más las sospechas. Cada vez que lo interrogaban, su relato variaba o se ajustaba, como si intentara ganar tiempo o evitar contradicciones. Así la confianza en sus palabras se desmoronaba por completo. Los padres de Yuniesis no pudieron más, se comunicaron con un sobrino que vive en Costa Rica y le pidieron que presentara una denuncia por la desaparición. Paralelamente, dos hermanos de Yuniesis y un amigo cercano de la familia comenzaron a prepararse para viajar a Costa Rica y buscarla por sus propios medios. Horas más tarde, el sobrino formalizó la denuncia, informando que no habían logrado contactar a su familiar ni tenían noticias de su paradero. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron la reconstrucción de una línea de tiempo. Las primeras pistas surgieron de las cámaras de seguridad cercanas al lugar donde Gustavo afirmó haberla dejado. En las imágenes aparecía una camioneta. Él se baja a las niñas, pero Yuniesis nunca desciende del vehículo. Este detalle contradijo directamente su versión, ya que él había asegurado que ella se había bajado y que él la vio alejarse caminando. A esto se sumó otro hallazgo inquietante. Ese mismo día, Gustavo alquiló una excavadora para realizar trabajos de terracería en la propiedad donde él residía en Santa Ana. Las declaraciones de Gustavo eran vagas y cambiantes, lo que reforzaba la impresión de que intentaba desviar la atención. Finalmente consideraron que habían suficientes indicios para actuar. La fiscalía solicitó una orden de allanamiento para la propiedad y un juez la autorizó para que el proceso continuara lo más pronto posible. A partir de ese momento, el caso dio un giro decisivo. La versión que Gustavo había intentado sostener comenzó a desmoronarse y el plan que parecía oculto detrás de sus palabras empezó a salir a la luz. El 9 de abril, a eso de las 7 de la noche, se desplegó un fuerte operativo en la propiedad de Gustavo. Especialistas e investigadores ingresaron al terreno, mientras los vecinos estaban asombrados al ver el movimiento policial de gran magnitud que nunca antes habían visto en esa zona. Al interrogar al operador de la maquinaria, este relató que había realizado varias excavaciones para mejoras en el sistema de drenaje del lugar y manifestó que Gustavo le había pedido dejar sin rellenar un área concreta, una fosa o una zanja de aproximadamente 2 metros de profundidad, la que según le dijo era para recolectar agua, por lo que el operario no tenía conocimiento del uso que se le daría a ese espacio. Eso cambió todo. Cuando una persona desaparece y al mismo tiempo alguien remueve tierra cerca de su casa, la investigación cambia de dirección. Ya no buscan a una mujer ausente, buscaban un cuerpo. Lo asombroso es que la fosa ya estaba cubierta de tierra. Al remover la tierra en ese punto señalado por el operario, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Yuniesis. Estaba ahí, enterrado, en el mismo lugar donde había vivido, donde sus hijas dormían, cerca del hombre que dijo no saber nada. Habían pasado 10 días de búsqueda, 10 días de mentiras, porque nunca hubo viaje, ni playa, ni desaparición voluntaria. Según los datos forenses divulgados, Yuniesis habría muerto por compresión del cuello, utilizando manos, antebrazo, lazo u objetos rígidos. Finalmente, Gustavo fue arrestado y un juez ordenó 1 año de prisión preventiva mientras avanza la investigación por el asesinato de la madre de sus hijas. Aquella noticia destrozó a la familia en Nicaragua. Su padre, entre lágrimas, resumió el horror con una frase que recorrió medios y redes: «Me la mató y me la enterró». Ambos padres fueron afectados profundamente y tuvieron que recibir atención médica, ya que presentaban condiciones de salud delicadas, lo que agravó su estado tras la noticia. Ariel Merlo, hermano de Yuniesis, explicó que la familia desea hacerse cargo de las menores para mantenerlas dentro de su entorno materno y junto a su hermano mayor de 10 años, quien reside en Nicaragua. La señora Vilma, en medio del profundo dolor, expresó que no desea que sus nietas permanezcan en el país donde a su hija le arrebataron la vida. Debido al estado del cuerpo, los restos de Yuniesis fueron cremados. Sus cenizas cruzaron la frontera y regresaron a Nicaragua, a la tierra donde nació. Fueron llevadas hasta Buenavista, en San Juan del Río Coco, donde sus padres la esperaban no como soñaban, sino dentro de un cofre.
Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando con pruebas técnicas y científicas para esclarecer con precisión lo ocurrido a la madrugada de aquel 31 de marzo. Por el momento no hay más información oficial. El caso sigue en investigación y se esperan nuevos avances en los próximos días. Y bueno, familia misteriosa, es así como hemos llegado al final de este lamentable caso. Recuerden que siempre me gusta leer lo que opinan sobre los casos que les estoy compartiendo. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.